Vamos a Marcos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 20 al 26. La semana pasada veíamos a Jesús maldiciendo una higuera estéril, y veíamos a Jesús en el templo echando fuera a los vendedores, a los comerciantes, volcando las mesas de los que vendían las palomas y animales para los sacrificios. Y después de eso llegamos al pasaje de hoy. Jesús se había regresado para Betania en la noche del martes de la semana de la Pasión, y el miércoles por la mañana llegamos al pasaje de hoy. Así que vamos a Marcos capítulo 11, versículo 20, y nos dice la palabra del Señor. Por la mañana, cuando pasaban viendo la higuera seca desde las raíces, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Este es un pasaje corto tal vez, ¿verdad? Pero es un pasaje en el que Jesús les está recordando a sus discípulos la bondad que Dios muestra al conceder acceso a su poder por medio de la oración. Hoy vamos a estar hablando mucho de la oración de la fe. Como decía, esta enseñanza se dio el miércoles de la semana de la Pasión, de la Semana Santa, el miércoles por la mañana, mientras iban de camino a Jerusalén desde Betania. La semana pasada de nuevo vimos la maldición de la higuera, y vimos cómo con esa maldición, con ese evento, Jesús estaba anunciando, anticipando la destrucción del templo por mano de los romanos, ¿verdad?, en el año 70 después de Cristo. Y también la condenación de muchos judíos y gentiles por su incredulidad, por su religión vacía y ritualista. Y ahora, no sé ustedes, pero me parece curioso, ¿no?, que en medio de todo eso, en medio de maldecir una higuera, de lo que pasó en el templo y lo que va a pasar después, Jesús como que mete en medio de todo eso el tema de la oración y de la fe. Parece como que de la nada, ¿no? Nos da una lección de fe y de oración. Pero, hermanos, no es algo sin sentido. No es algo que a Jesús se le ocurrió de la nada. No es que él dijo: ay, cierto, el otro día me olvidé, teníamos que hablar de esto. Venga, muchachos, siéntense antes de que se me olvide de nuevo. No. O no es que ese rato se le ocurrió y dijo: ay, cierto, vengan, hablemos. Como quien caminamos hacia Jerusalén, conversemos de la oración. No. Jesús les da esta lección, y que es una lección para nosotros también, porque él sabía que los discípulos tendrían una necesidad crucial, había una necesidad fundamental de que ellos reciban esta lección. Ellos necesitaban esta lección en ese momento. Era imperativo, era esencial. En solo unos días Jesús, o en poco tiempo, Jesús ya no estaría más presente con ellos físicamente, ¿verdad? Después llegaría el Espíritu Santo, pero Jesús ya no iba a estar. Y aunque Jesús sí habló varias veces antes sobre la oración, sobre la fe, había insistido mucho a sus discípulos sobre orar, la importancia de orar, y él incluso nos enseña de modo específico los elementos de la oración, cuando nos enseña el Padre Nuestro, ¿verdad? En Mateo capítulo 6. Nos dice cómo orar. El problema es que su presencia con los discípulos a diario
había de alguna manera disminuido la necesidad de oración de los discípulos. Claro, ellos tenían a Jesús, al Dios encarnado, al Dios hecho hombre, todo el día, todos los días con Él, siempre con ellos. No sentían la necesidad de orar, de pedir nada. Él proveía para sus necesidades, ¿verdad? Les daba dirección, les daba protección, corrección y esa paciente instrucción que ellos siempre necesitaban, ¿verdad? Él estaba siempre allí. Cuando ellos estaban en medio de un barco, en medio de la tormenta en el mar de Galilea, con vientos golpeando el barco, las olas azotando el barco, Jesús estaba allí para calmar esas tempestades. Cuando ellos necesitaban alimentarse y alimentar a más de 20,000 personas, Jesús estaba allí para alimentarlos con unos pocos panes y unos pocos peces, ¿verdad? Jesús estaba para cuando se enfrentaban con endemoniados, Él estaba allí para intervenir. Él siempre estaba allí. Eso hacía que ellos no sintieran la necesidad de orar. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar y de una forma drástica para los discípulos. Iba a ser un cambio enorme, tremendo para ellos, porque ellos iban a pasar de tener a Cristo presente todos los días con ellos, 24/7. Iban a pasar de eso a no tenerlo, para nada, físicamente. Ellos llegarían a ser como los creyentes que vendrían después, incluidos nosotros, ¿verdad? Que dependemos únicamente de la oración para poder tener acceso al poder y a la provisión de Dios para nuestras necesidades. Sin la oración no tenemos nada con el Señor, ¿verdad? Y eso era algo que los discípulos pronto, muy pronto, iban a aprender. Así como nosotros ahora, los discípulos llegarían a ser totalmente dependientes de aquel Dios a quien no podrían ver, ¿verdad? Ese Dios invisible. Y sería de nuevo un cambio enorme para ellos, para sus vidas. Y ellos en ese momento necesitaban saber y comprender que su Señor Jesús estaría para ellos siempre y los sustentaría por medio de la oración. La oración es fundamental. Y vamos a ver 5 elementos o componentes de la oración eficaz de la que nos está hablando Jesús en este pasaje. Vamos a ver un elemento histórico, un elemento teológico, un espiritual, práctico y un elemento moral o un elemento de perdón. Vamos al primero, el elemento histórico de la oración, versículo 20. Dice Marcos: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es interesante el paso de ese comentario de Pedro hacia la enseñanza de Jesús sobre la oración, porque parece algo repentino. Parece como, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Como que salió de la nada. Jesús como que dijo, bueno, aquí metemos el tema y me zafo. Pero no, realmente aquí hay una conexión que Jesús va a hacer entre la maldición de la higuera, porque la maldición de la higuera demostró el poder del juicio divino, y lo va a conectar con la oración y con la fe. En el relato de Mateo, en el capítulo 21, Pedro, junto con el resto de discípulos, dice Mateo, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, obviamente ellos entendían que un árbol se puede secar, pero la pregunta era, ¿cómo es que se produjo todo ese despliegue de poder del juicio divino para que la higuera se seque tan rápido? O sea, ellos sabían que para que un árbol se seque, ¿verdad? Tienen que pasar hasta meses, quién sabe, para que se seque hasta las raíces. Pero esta higuera se secó de la noche a la mañana.
Jesús, a lo que regresaba el día anterior a Betania desde Jerusalén, ya haciéndose de noche, maldijo la higuera. Y cuando pasan por la mañana, la higuera está completamente seca. ¿Cómo es posible? Esa era la pregunta de ellos. Ellos querían saber qué había pasado. ¿Cómo es que eso fue posible? Y la respuesta del Señor fue que era por el poder de Dios. Y que el poder solo viene de Dios. Y que ellos podían acceder a ese poder por medio de la oración. La referencia que hacen los discípulos a este milagroso, podríamos decir, marchitamiento de la higuera, ilustra este elemento histórico de la oración eficaz. Porque Dios, que de un modo milagroso puede afectar un árbol, ¿cuánto más puede proveer poderosamente para su pueblo, para cada uno de nosotros, verdad? Entonces, la confianza en la oración empieza cuando recordamos cómo Dios ha mostrado su poder en el pasado. Las cosas que el Señor ha hecho en el pasado nos ayudan a confiar en nuestras situaciones presentes y futuras, ¿verdad? Mientras más nos ha sacado de ciertas situaciones, mientras más nos ha ayudado en el pasado, más aumenta nuestra fe. Nuestra fe se alimenta también del pasado, de lo que el Señor ya ha hecho, ¿verdad? Entonces recordamos que el Señor lo puede hacer de nuevo. Señor, ya tú lo hiciste una vez, tú lo puedes hacer de nuevo, ¿verdad? Él tiene el poder para hacerlo y su poder no se acaba. El jueves en el grupo de estudio, de conexión, decíamos que no es que Dios te va a decir: no, Gaby, ¿sabes qué? Ya hice eso por ti 5 veces, ya te ayudé 5 veces, ya. Se te acabaron las oportunidades, se te acabaron los deseos, como si Él fuera el genio de la lámpara. ¿No? No, para nada. Dios siempre tendrá el poder para darnos lo que necesitamos, si es que es su voluntad, obviamente. Y las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y muchas veces por otras personas en el pasado, eso aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Él y en su poder, ¿verdad? Realmente no tendríamos ningún motivo para confiar y para pedir ayuda al Señor en el presente o en el futuro si Él no hubiera hecho nada en el pasado para demostrar su poder, ¿verdad? Si leemos el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, Moisés encargó al pueblo de Israel que recordara todo lo que Dios había hecho en el pasado. Cada vez que iban a una guerra, iban a pelear con otro pueblo, Moisés y después los siguientes líderes, Josué y los que venían después, recordaban al pueblo lo que el Señor ya había hecho antes. ¿Para qué? Para aumentar su fe, para aumentar su confianza, porque muchas veces ellos se enfrentaban a ejércitos muchísimo más grandes, muchísimo más poderosos, y tenían que recordar que el Señor lo hizo una vez, 2 veces, 10 veces, y lo volvería a hacer, ¿verdad? Vamos a Isaías capítulo 46. Y en los versículos 8 y 9, Dios desafía al pueblo de Israel y les dice: acuérdense de esto y estén confiados, pónganlo en su corazón, transgresores, porque ellos eran pecadores, igual que nosotros. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Acuérdense de las cosas ya pasadas. Recuerden lo que yo ya he hecho por ustedes antes, ¿verdad? El mismo David, estando abrumado y desesperado en una de las tantas persecuciones que sufrió de parte de sus enemigos, dijo en el Salmo 143, versículo 5: me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Señor, yo sé lo que ya tú has hecho, yo recuerdo las cosas que ya tú hiciste por mí. Y eso a él aumentaba su fe, le daba la confianza para creer que Dios todavía lo podía hacer. ¿Sí?
El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y toda la narración, toda la historia de la iglesia a través de los siglos, nos proporcionan una base sólida de confianza en que Dios oye y contesta las oraciones de su pueblo. El Señor, hermanos, el Señor puede hacer lo que tú necesitas que Él haga. Él puede. Él puede darte lo que tú necesitas que te dé. Por eso, cuando ores, recuerda las cosas que Él ha hecho por ti en el pasado. Las cosas que ha hecho por amigos, por familiares, por hermanos, ¿verdad? Que pasaron por alguna situación tal vez similar a la tuya y el Señor les sacó de alguna manera de eso. Y tú dices, Señor, si tú lo hiciste conmigo antes, lo hiciste con otra persona, lo puedes hacer conmigo también. Y también recordamos las veces que Dios estuvo con los personajes de la Biblia. Con David, con Moisés, con Abraham, con Josué. ¿Cuántas veces les ayudó a ellos? Y también en el Nuevo Testamento, cómo estuvo con Pablo, con Pedro, con Juan, ¿verdad? Y nos ayuda a aumentar nuestra fe. Nuestra confianza en Él se fortalece. Se fortalece nuestra fe en su poder, sabiendo que Él puede hacerlo de nuevo en nuestras vidas. El segundo elemento es el elemento teológico de la oración. Versículo 22. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Esta respuesta del Señor a Pedro por su comentario, tengan fe en Dios, es un llamado a confiar en Dios y a no dudar de Él. A confiar en Él. Este elemento teológico de la oración no se relaciona con la naturaleza de la fe personal, la fe que yo puedo tener, sino con el carácter de Dios y con el poder de Dios. Porque ponemos la fe en Dios, no en mí, no en otras cosas, no en otras personas, en Dios. La fe está en Dios. Tener una vida eficaz de oración requiere confiar en el poder, en el propósito, en la promesa, los planes y en la voluntad de Dios para nuestras vidas. La oración se enfoca en honrar el nombre de Dios, en el avance de su reino y en el cumplimiento de su voluntad. Cuando leemos el Padre Nuestro en Mateo 6, eso es lo que vemos al Señor diciendo cuando nos enseña a orar. Nos enfocamos en su reino, nos enfocamos en el crecimiento y el avance del reino, en honrar el nombre de Dios y en hacer su voluntad. Por el contrario, la oración egoísta no va a ser contestada. Santiago dice en su libro, en el capítulo 4, versículo 3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. El apóstol Juan hace énfasis en que la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, a su voluntad. Por eso Jesús oró en el huerto de Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. El problema con los judíos de la época y los discípulos que vivían en ese contexto, habían sido criados como judíos, ¿verdad? Era que ellos no tenían fe en Dios. Por eso es que Jesús les da esta lección, esta respuesta. ¿Sí? Ellos, veíamos la semana pasada, ellos tenían el templo, tenían sus sacrificios y todos sus rituales religiosos, pero no tenían fe. Ellos escondían su falta de fe detrás de un manto de religiosidad. Parecían muy creyentes, muy amantes de Dios, pero no lo eran. Y lastimosamente lo mismo pasa hoy. Lo mismo. Vemos iglesias llenas de gente. Cada semana. Gente que parece que están experimentando un avivamiento grandioso. ¿No? Y claro, si es que evaluamos la salud espiritual de una iglesia por el número de gente que tienen,
creyendo que mientras más gente tienen, más sana está la iglesia o más viva está la iglesia, o por todas esas descargas emocionales que se experimentan cada domingo con la música, con las luces, con el llanto, con todo eso, ¿no? Si juzgamos a las iglesias y su salud espiritual en base a eso, deberíamos llegar a la conclusión de que algo grandioso está sucediendo, ¿verdad? Pero no necesariamente. No tiene que ser así necesariamente. Una iglesia no está viva ni saludable por el simple hecho de que vaya mucha gente, de que tengan miles de personas, o porque tienen servicios de adoración muy emotivos, donde la gente llora y salta y grita y qué sé yo. Dice Sugel Michelin, si Cristo y el Evangelio no están siendo predicados fielmente en esas iglesias, si nosotros no vemos una transformación genuina en sus miembros, si la vida que viven sus miembros el domingo no concuerda con la que viven el lunes, eso es una fachada. Ahí no hay vida espiritual realmente. Y por favor no me malentiendan. El problema no está en el tamaño de la iglesia, no está en el número de gente, de miembros que tiene esa iglesia. No, no hay nada de malo con una iglesia grande. Porque hay varias iglesias con miles de miembros que son fieles al Señor, que predican el verdadero evangelio, que predican a Cristo y a Cristo crucificado, que predican la verdad. El número no es necesariamente el problema. ¿Cómo me encantaría, hermanos, ver a Iglesia Impacto crecer tanto en número que un día tengamos que salir de este local porque nos queda chico y buscar uno mucho más grande? Sería genial. Pero no podemos basarnos solo en eso, ¿verdad? Tampoco podemos basarnos solamente en las emociones. Y las emociones no son el problema tampoco. No, para nada. A mí me encanta ver cuando estamos adorando, cuando estamos predicando, cuando muchas veces ustedes adoran al Señor, y puede ser con lágrimas de gozo o de arrepentimiento, ¿verdad? Puede ser simplemente postrados ante Él, o puede ser que alguien alce sus manos, alce su voz. Eso es hermoso verlo. El problema no está en las emociones, el problema es cuando las emociones no son reales, o no son más que emociones y nada más, y no van acompañadas del Espíritu, de la presencia del Espíritu. El problema es que los números pueden ser engañosos. El hecho de que una iglesia tenga 20,000 personas o 50 no quiere decir que esa iglesia sea viva o esté muerta espiritualmente. El número no juzga eso, el número no es lo que nos da la realidad de una iglesia. Y ese fervor religioso, toda esa emocionalidad religiosa también puede ser falsa. Porque una persona puede ser muy emocional, pero estar vacía por dentro, espiritualmente. Puede estar muerta espiritualmente. Puede que una persona parezca muy religiosa, muy emocional cuando está en la iglesia y canta y grita y llora y realmente no ser creyente. Porque todo es emociones. Y el cristianismo no se juzga, no se basa en las emociones, sino en la verdad de la palabra de Dios. Y hermanos, lo mismo puede pasar en nuestra iglesia. No estamos libres de caer en la religiosidad, no estamos libres de enfocarnos solamente en la cantidad de gente que viene, ¿verdad? Cada semana yo tengo que decirle, Señor, cuida mi corazón, de no enfocarme de que si vienen 20 personas o si vienen 80, Señor, que no importe el número, ¿verdad? O de ver las emociones de la gente y decir, wow, estamos creciendo, porque hay emociones. Yo he visitado iglesias aquí, solamente aquí en Cuenca, donde uno podría decir, wow, hay mucha emoción y la gente salta y la gente llora y gritan y la música es lo máximo. Pero esa gente está muerta espiritualmente. Porque no se predica la verdad de la palabra, porque no está el Espíritu de Dios ahí. Y todos son emociones. Tenemos que tener cuidado de no caer en eso, ¿verdad? Porque el número de gente, la cantidad de gente o las emociones no muestran el verdadero estado del corazón. No determinan el estado espiritual de un individuo o de una iglesia.
pidámosle al Señor siempre que nos guarde de caer en esos juicios. Y que siempre nos haga higueras fértiles, siervos fieles y obedientes a su palabra. Amén. Ahora, ¿qué es lo que demuestra si yo soy una higuera fértil, si estoy dando fruto? ¿Cómo sé que no soy solo pura emoción y nada más? Mi fe. Y los frutos que produce mi fe. La fe sin frutos no es fe. Santiago lo dice. La fe sin obras es muerta. Las obras no nos dan salvación, pero las obras son el resultado y la demostración de que hemos recibido salvación, de que hemos tenido y tenemos fe. Porque hay mucha gente que dice creer en Dios, que creen en Cristo, pero sus vidas no lo demuestran. Entonces, para yo saber si soy una higuera fértil, si soy un siervo fiel al Señor, mi estilo de vida, mis frutos, lo demuestran. Por sus frutos los conocerán. Tengan fe en Dios. No en ti mismo. No puedes enfocarte en las circunstancias o en otras personas. Ten fe en Dios. Muchos tienen fe en sí mismos, ¿verdad? Otros, en vez de tener fe, se enfocan demasiado en sus circunstancias, en su problema. Pero tu fe tiene que estar puesta en Dios y en nada más y en nadie más. Y hermanos, tener fe en Dios es abandonar completamente toda confianza y dependencia en ti mismo. Es abandonar tu confianza en ti, en tus capacidades, en tus talentos, en tus riquezas, en tus recursos y confiar y descansar solamente en Dios. Tener fe en Dios es tener fe en Dios y en nadie ni en nada más. Hay un error que muchos cometen cuando se habla de la fe. Y es que hay quienes tienen fe en la fe. Seguramente tú has escuchado o lo has dicho, y yo he dicho estas cosas, y me he arrepentido. ¿No es cierto? La fe mueve montañas. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? Lo publicamos en Facebook, en las redes. La fe mueve montañas. O lo que está muy de moda hoy en las iglesias, piensa positivo, ¿no? Cambia tu pensamiento y cambiará tu realidad. Tú crees y se te dará. Pero estás teniendo fe en la fe. Pero eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Hermanos, la fe no hace nada. La fe sola no hace nada. Alguien dijo, la fe no puede hacer nada a menos que descanse en el objeto correcto, en Dios. Porque la fe por sí sola no tiene ningún poder, el poder lo tiene Dios. Por eso Jesús dice, tengan fe en Dios. Y el verbo tener aquí es un imperativo. Estamos con clases de lenguaje hoy. Es un imperativo. Eso quiere decir que Jesús no está sugiriendo nada, no está diciendo, Jorge, si es que quieres tener fe en Dios. No, está diciendo, tengan fe en Dios. Es una orden, es un mandamiento lo que Él está diciendo. Hermanos, no tener fe en Dios es una ofensa contra Dios. Es pecado no tener fe en Dios. Porque Él es un Dios confiable, ¿verdad? Él eso lo ha revelado a través de su palabra y a través de la creación, a través de la historia de la iglesia. Él ha demostrado ser un Dios confiable. Entonces, dudar de Él y de su poder no solo es pecado, es una ofensa contra Él. Y tener fe es descansar confiadamente en su fidelidad, en su poder, es descansar en su amor y en su sabiduría. Tener fe es confiar en el hecho de que Dios es fiel a sus promesas y tiene el poder para cumplirlas. Es confiar en el hecho de que por su amor y su bondad, Dios se inclina a hacernos bien. Él tiene el deseo de hacernos bien. Y es confiar en que Dios en su sabiduría sabe exactamente cómo y cuándo hacer las cosas. ¿Y qué es lo que debe hacer? Porque no siempre es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Tengan fe en Dios.
Y la palabra de Dios, la Biblia, es fundamental para nuestra fe. Porque creer en Dios es creerle a Dios y lo que ha dicho, todo lo que ha dicho en su palabra, ¿verdad? Una fe sin Biblia, decía alguien, es una fe vacía. Una fe sin Biblia es una fe vacía, porque la fe se alimenta de lo que está escrito en la palabra de Dios. No solo, como decíamos al principio, de lo que ha hecho Dios en el pasado, pero también de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios yo conozco a Dios. Conozco más su carácter, su poder, su gracia, su misericordia, su compasión. Yo conozco más a Dios y mi fe aumenta. Cuando tú confías en una persona, ¿verdad? Normalmente confías en una persona porque ha demostrado ser confiable, porque es una persona de palabra. Que si dice que va a hacer algo, lo cumple, ¿verdad? Lo mismo es con Dios, solamente que a un nivel infinitamente superior. Porque no solo que Dios es fiel y Él cumple sus promesas, sino que nada ni nadie, ni el mismo diablo puede hacer nada para impedir que Dios haga lo que prometió. Que Él haga lo que Él dijo que haría. Una persona normal, por muy buenas intenciones que tenga y porque realmente quiera hacer lo que prometió hacer, puede ser que por cualquier razón no pueda. Puede que pase algo y se lo impida y no pudo cumplir su palabra. ¿Le hace una mala persona o no? O no confiable, no, simplemente por razones tal vez ajenas a su voluntad no pudo. Pero con Dios no es así. A Dios nada ni nadie lo para, ¿verdad? Él es todopoderoso. Y nada ni nadie está por encima de Él. Y nada ni nadie va a impedir que Él cumpla lo que Él prometió. Además, la fe en Dios está ligada con la fe en Cristo. En Cristo como el Salvador de los pecadores. Porque esa es la gran promesa de Dios en su palabra. Que en Cristo hay salvación para todo aquel que cree. ¿Verdad? Dice un predicador, es a partir de esa promesa de que Cristo salva, ¿verdad? Es a partir de esa salvación que todas las promesas de Dios para ti son sí y amén. Son sí y amén. Eso nos dice Pablo en 2 de Corintios 1:20. Desconectado de Cristo, tú no tienes ningún derecho de ampararte en las promesas de Dios. No tienes derecho. Y Dios no tiene la obligación de darte nada de lo que ha prometido. Desconectado de Cristo. Pero en Cristo, sus promesas son sí y amén. Son sí y amén. Entonces, tener fe en Dios es tener fe en Cristo. Porque el que no cree en Cristo está ofendiendo al Padre. Está ofendiendo a Dios, eso nos dice Juan, porque le está haciendo mentiroso. En pocas palabras, creer en Dios es creer en su poder, es creer en su carácter, es creer en su palabra y es creer en el Evangelio y en Cristo. El tercer componente de la oración es el componente o el elemento espiritual. Versículo 23. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Confiar en Dios no es solo palabras, no es decir, sí, yo confío en el Señor, sí, Señor, yo confío en ti. No, confiar en Dios es algo personal y es algo práctico, ¿verdad? La promesa del Señor en este versículo es sorprendentemente amplia y generosa. Él empieza con la frase, en verdad les digo, y esa frase se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento y se usa para dar énfasis, para recalcar que lo que se va a decir es importante. Y sí, todo lo que Jesús nos ha dicho es importante, pero hay verdades que tal vez son más importantes o más necesarias, más fundamentales que otras. Y Jesús está diciendo, lo que les voy a decir es importante. Pongan atención, ¿verdad? Lo que Él nos va a decir es vital para todo creyente. Y después dice cualquiera. En verdad les digo que cualquiera
Y ahí ya nos mete a todos los creyentes, cualquiera, ¿verdad? Porque el poder no está en nosotros, el poder está en Dios. Él tiene el poder. Y ese poder, hermanos, está disponible para cualquiera que cree. Eso es lo que dice aquí el Señor Jesús. Cualquiera que diga a la montaña, quítate y arrójate al mar. Y obviamente aquí la idea es que es Dios el que arroja la montaña al mar. No soy yo, es Dios, ¿verdad? Él tiene el poder, yo no. Porque eso es algo imposible para nosotros, pero Dios puede hacerlo, ¿verdad? Si lo pedimos sin dudar. Obviamente, Jesús no se estaba refiriendo literalmente a echar una verdadera montaña al mar. No es lo que está diciendo. Posiblemente, según algunos comentaristas, él estaba señalando algún monte, que estaban frente a algún monte tal vez, pero no es que está diciendo algo literal, porque esto se ha tomado muy literal por algunos y lo han sacado de contexto y se ha abusado de este texto. Pero Jesús no lo está diciendo como algo literal, como si fuera a ocurrir eso cuando alguien se lo pida a Dios. No, nadie jamás ha visto una montaña echarse al mar, ¿verdad? Y no vemos eso en la Escritura. Jesús lo que está haciendo aquí es usar un lenguaje hiperbólico, exagerado. Él usa una analogía o una figura de lenguaje para enseñar un principio espiritual. Él simplemente está dando un ejemplo. No está siendo literal. La idea aquí es que cuando un creyente enfrenta un problema abrumador, un problema que parece imposible o que tal vez en verdad es imposible humanamente, que no tiene solución humana, si el creyente no duda en su corazón, sino cree que lo que le está pidiendo al Señor, Él va a hacer lo que le pida por medio de la oración. Esa es la idea. Cuando yo le pido algo al Señor, que tal vez para mí es imposible, solamente debo confiar en que Él puede hacerlo. Y Él lo va a hacer, si es su voluntad. La duda a la que Jesús se refiere aquí, cuando dice que no duda en su corazón, no es, como muchos malinterpretan, dudar de la fe de una persona, de la fe de alguien. No es dudar de la fe, porque la fe, de nuevo, no tiene poder en sí misma. Simplemente nos da acceso al poder de Dios. La advertencia que Jesús hace aquí es contra dudar de la naturaleza y del poder de Dios. No es que dudo de mí o de mi fe. Estoy dudando del poder de Dios. Le estoy diciendo al Señor, tú no tienes el poder para hacerlo. Esa es la duda que está diciendo Jesús. Santiago, cuando habla de la oración en el capítulo 1, versículo 6, dice: pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El que duda del poder del Señor no va a recibir nada. La fe que se requiere para activar el poder de Dios no tiene que ser una gran fe. Muchas veces tenemos la idea de que nuestra fe tiene que ser perfecta, tiene que ser enorme, para que Dios nos escuche y haga lo que le pedimos, pero no es así. Nuestra fe se alimenta a través de la palabra de Dios, de lo que el Señor ha hecho en el pasado, de cómo Él nos va ayudando. Pero recuerden las palabras de Jesús. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, una fe pequeñita, pero es una fe que puede activar el poder infinito de Dios. Es una fe que confía en que Dios es un Dios de imposibles, en que Dios puede hacerlo. Cuando estudiábamos el capítulo 9 de Marcos, vimos a un padre, al padre de un muchacho endemoniado que venía hacia Jesús, pero él dudaba del poder de Jesús. Él dudaba de que si en verdad Jesús podía o no ayudar a su hijo.
Y después de que Jesús le reprendiera por su poca fe, su débil fe, Él le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Él reprende su fe débil. Pero dice Marcos, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esa fe débil e imperfecta de este hombre fue suficiente. Y Jesús echó fuera el demonio del muchacho. No tiene que ser una fe perfecta. Nadie tiene una fe perfecta, sin ninguna pizca de duda. Nadie. Pero incluso una fe débil, pero que está confiada en la persona y en el poder de Dios, es suficiente para hacer descender del cielo el poder de Dios. Y esa es la fe que necesitamos. Y esa fe simplemente va a ir aumentando. Ahora el cuarto elemento es el elemento práctico de la oración. Versículo 24. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Aquí el elemento práctico es obvio, pero es muy necesario para poder recibir todo lo que Dios promete a través de la oración. Lo primero que uno tiene que hacer es pedir. O sea, yo puedo decir que tengo mucha fe en Dios, pero si no pido, tengo que pedir. Jesús aquí está haciendo una conexión entre la fe y la oración. Está conectando, las dos van de la mano. Porque la verdadera fe nos mueve a orar. Nos mueve a acercarnos a Dios con nuestras peticiones, confiando en su poder y en su sabiduría. Eso hace la fe y eso hace la oración. Es decir, confiamos en que Dios puede y en que Dios tiene el poder para hacer lo que necesitamos o lo que le pedimos. Y también para confiar que Él sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo y si es conveniente hacerlo. Alguien dijo, la oración es la expresión de la fe que procura la gloria de Dios. Porque cuando tú oras, estás demostrando que esas cosas que pides, que son imposibles, no sucedieron porque sí, sino porque tú se las pediste a Dios. De esa manera Dios se glorifica cuando responde a nuestro clamor. Cuando yo oro, le estoy diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y cuando responde la oración, el Señor, yo no podía, tú sí pudiste. Esa es la oración. Santiago, de nuevo, Santiago habla mucho de la oración y él lo expresó de manera muy simple en Santiago 4:2. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Sencillo. No tienes lo que necesitas, lo que deseas de Dios porque no se lo pides. Mucha gente, es que el Señor no me ayuda, es que el Señor no me da, es que el Señor no... ¿Cómo está tu vida de oración? Ahí está el problema. El mismo Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, en los versículos 7 y 8, Él dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Pidan, busquen. Hermanos, Dios escogió la oración como el medio por medio del cual nosotros expresamos nuestra fe. Y por favor, no olvidemos el contexto de este pasaje. De nuevo, estamos en la semana de la pasión, ¿verdad? Y muy pronto, después de su resurrección, Jesús les daría a sus discípulos la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, ¿verdad? ¿Cómo iban a hacer ellos eso? Predicando, obviamente, pero para poder hacerlo y cumplir con la misión que Jesús les estaba encargando, ellos tenían que creer y tenían que orar. Ellos iban a enfrentar muchas pruebas, muchos enemigos, muchas persecuciones.
Y necesitarían mucha fe y mucha oración. Si leemos el libro de los Hechos, vamos a ver a los discípulos siempre en constante oración. Siempre están orando. Siempre están pidiendo oración. La iglesia está orando en conjunto. La oración y la fe. Por eso Jesús les da esta lección sobre la fe y la oración, porque Él sabía que la necesitarían en muy poco tiempo. Él estaba a punto de partir y ellos necesitaban esta lección. La oración es fundamental para el crecimiento y el avance del reino de Dios. Por eso hermanos, son tan importantes las noches de oración que tenemos los lunes. Porque cuando el pueblo de Dios ora, cosas extraordinarias ocurren. Y montañas de pecado y de incredulidad son removidas y echadas al mar cuando la iglesia de Cristo ora. Necesitamos orar juntos. Claro que también cada uno por su cuenta, pero necesitamos orar como iglesia. Pero la promesa de Jesús de que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas, no es, hermanos, no es una carta blanca que garantice que Dios va a hacer absolutamente todo lo que le pidamos. Por mucha fe que tengamos, no quiere decir que Dios va a hacer todo lo que le pedimos. Y digo esto porque es algo muy importante de entender. Porque este es uno de los pasajes favoritos de esos movimientos que están muy de moda hoy, de la palabra de fe, del proclama y reclama y declara y decreta y ata y desata y qué sé yo. Que enseñan, falsamente, hermanos, ellos enseñan que con solo decir algo ya va a ocurrir. Tú solo reclámale. Y hay gente que le reclama a Dios porque eso es lo que les enseñan. Tú decláralo, tú confiésalo y te será hecho. Es que se saca de contexto este tipo de pasajes, de textos. Y se manipula para acomodarlo a los intereses egoístas y mundanos de muchos falsos maestros y de muchos falsos cristianos. Tenemos que tener cuidado. Yo en las últimas semanas he hablado mucho del Evangelio de la Prosperidad y de este tipo de movimientos, pero es que es importante que entendamos que eso es muy peligroso para nosotros. No son verdaderos, no son ciertos. Yo no declaro, Dios declara. Yo no desato, yo no decreto, Dios es el que lo hace. Y hay muchos versículos sobre la oración. Este no es el único. Jesús habló mucho de la oración. Vemos a Santiago hablando de la oración. Juan habla de la oración. Hay muchos versículos, pasajes sobre la oración. Santiago, de nuevo, Santiago 4:3. Él, después de reprender a los creyentes porque no piden a Dios lo que desean, lo que necesitan, Él les dice: piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Dios no te va a dar algo que no le agrade a Él o algo que le glorifique a Él. Si es algo para tus placeres, para tus deseos egoístas, Dios no te lo va a dar. Y si alguna vez lo recibes, no fue Dios. Créeme, no fue Dios. Jesús, de nuevo, clamó al Padre en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, antes de ser crucificado, y le dice en Marcos capítulo 14, versículo 36, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo conocemos normalmente este versículo como: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús, Dios, hecho hombre, le dijo eso al Señor. Y nos está enseñando a orar. Jesús en muchas ocasiones, de nuevo, Él insistió a sus discípulos a orar y les insistió mucho sobre la oración. Y Él dice en Juan 14, versículo 13 y 14, y todo lo que pidan en mi nombre, de acuerdo a mi persona, a mi carácter, todo lo que pidan en mi nombre lo haré.
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. De nuevo, en mi nombre, de acuerdo al carácter y a la persona de Cristo. John MacArthur lo pone así, parafrasea las frases de las palabras de Jesús y dice: todo lo que sea consistente con mi persona, consistente con mis propósitos, consistente con mi plan y consistente con mi reino, eso es orar en mi nombre. Es pedir lo que Cristo hubiera pedido si Él estuviera en tu lugar. O sea, si Cristo estuviera orando en vez de mí, ¿qué es lo que pediría? Eso es lo que tengo que pedir. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La Biblia. Cuando leo y estudio la Biblia, entiendo cómo debo orar, porque ahí veo la voluntad de Dios. No es el Señor me dijo, no, es lo que la Biblia dice. La oración no es un medio para torcer el brazo de Dios, para que Dios haga nuestra voluntad. No, la oración es el medio por el cual nosotros nos sintonizamos con la voluntad de Dios. ¿Sí? Sintonizamos nuestra voluntad con la suya. Para eso es la oración. Dice Sujel Michelén, el creyente que conoce las promesas de Dios reveladas en su palabra y anhela su gloria y la expansión de su reino, él va a orar en sintonía con el corazón de Dios. ¿Cómo puedo saber que estoy sincronizado, que estoy sintonizado con la voluntad de Dios? Cuando oro de acuerdo a la palabra de Dios. Así. No hay otra forma. Es así. Los creyentes somos llamados a abrir nuestros corazones, a derramar nuestros corazones delante de Dios en oración. En una oración persistente y apasionada. Pero todas nuestras oraciones siempre deben estar limitadas por el deseo de que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque ese tipo de oraciones reconocen que la voluntad de Dios es más grande, es más pura, es más sabia, es más generosa, es más compasiva, es más clemente que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Y debemos recordar que nuestra fe no puede estar en la oración. Yo no puedo tener fe en la oración, sino debo tener fe en Dios. Tengan fe en Dios, no en la oración. Y es importante esto, porque si tú tienes fe en la oración, tú vas a pensar que por el simple hecho de orar y de pedir las cosas que pides, tú las vas a recibir. Solo porque oraste. Solo porque pediste. Pero si tú tienes tu fe puesta en Dios, vas a creer que Él tiene el poder para hacerlo imposible incluso. Pero al mismo tiempo confías en que Dios es más sabio que tú y en su sabiduría Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que te conviene. Cuando oras tú pones todo en las manos de Dios. Pones toda tu confianza en que Él siempre responde las oraciones. Y a veces nos dice sí, a veces nos dice no, a veces nos dice espera un poco más, y a veces Él responde lo que pediste, pero no como tú querías. No te da exactamente lo que tú le pediste, sino te da lo que tú hubieras pedido si tú supieras lo que Él sabe. Si hubieras orado perfectamente, ¿verdad? Obviamente el Señor no va a decir, tú le pides, ay Señor, mata a mi esposa, y Él te va a dar otra cosa así, no. Pero a veces pedimos algo y no estamos pidiéndolo tal vez de la forma correcta, con las palabras correctas, o creemos que sabemos lo que queremos, y el Señor transforma esa oración. Y nos da lo que hubiéramos pedido si realmente supiéramos cuál es su voluntad, ¿verdad? Si supiéramos qué es lo que está en su mente y en su corazón en ese momento. Cuando oramos, el hecho de no saber si Dios va o no a hacer lo que le pedimos, no es dudar de Dios. No es dudar de Dios. Porque cuando oramos, lo que debemos hacer es reconocer que Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, no dudamos de Dios, sino que descansamos en Él, reconociendo, Señor, si es tu voluntad, lo harás o no. ¿Verdad? Sabemos que Él puede hacer lo que le pedimos,
Por eso oramos, pero no sabemos si lo va a hacer. Por eso muchas veces oramos como Jesús oró. Señor, si es tu voluntad. Si es que es tu voluntad, dame esto o aquello. Si es tu voluntad, sáname. Y si no lo es, ok. Si es tu voluntad, sácame de esto. Y si no lo es, está bien. Él sabe más. Y Él sabe lo que te conviene. Él sabe lo que es mejor para ti. A veces, yo sé lo que quiero. Siempre decimos esto, yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que me conviene. Él sabe lo que es mejor, ¿verdad? Hermanos, algo que tenemos que recordar es que el Señor nunca, nunca ha prometido librarnos de cada problema que tenemos, de cada enfermedad que tenemos, de cada circunstancia difícil por la que atravesamos. No siempre. A veces sí y a veces no. El Señor no ha prometido siempre hacer esas cosas. Él puede hacerlo, obviamente. Él tiene el poder para hacerlo. Pero lo que Él sí ha prometido es preservar nuestras almas en medio de la aflicción. Y Él sí ha prometido preservar y fortalecer nuestra fe en medio de la aflicción. Y digo esto porque, de nuevo, hay movimientos y hay iglesias y hay lugares donde enseñan falsamente que siempre es la voluntad de Dios sanar, que siempre es la voluntad de Dios proveer o sacar de un problema, y no siempre es la voluntad de Dios así. Dios no siempre sanó a los discípulos. Dios no siempre hizo lo que Pablo quería. El Pablo nos dice, yo 3 veces le pedí al Señor que me quite este aguijón y no lo hizo. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor no siempre va a hacer lo que queremos porque no nos prometió hacer eso. Él nos ha prometido darnos lo que nos conviene. ¿Sí? Mire lo que Pablo mismo dice en Romanos 8:37. Y este es uno de nuestros versículos favoritos. Nos lo sabemos de memoria. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Verdad? Eso nos lo sabemos de memoria. Soy más que vencedor en Cristo. Y claro, uno ve ese versículo solo y dice, ¿ves? Ahí está. Todas las cosas, en todas las cosas vamos a vencer, en todo. Entonces, ¿Dios quiere que seamos vencedores en todo? No necesariamente. De nuevo, el texto en su contexto, versículo 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo lo que está diciendo es, pasamos por todas esas situaciones. Vamos a pasar por esas situaciones. Pero somos más que vencedores. No está diciendo que no vamos a pasar, no está diciendo que no nos vamos a enfermar, o que no vamos a pasar hambre, o que no vamos a tener problemas. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo es que incluso cuando pasamos por esas cosas, el Señor está con nosotros. Nos saque o no del problema, Él está ahí. Vamos a pasar por esas situaciones, pero Dios preservará nuestra fe para que no nos alejemos de Él. Esa es la promesa. Y también va a usar todas esas cosas, todas esas circunstancias, para cumplir el propósito para el cual Él nos salvó. ¿Cuál es ese propósito? Hacernos cada día más conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Transformándonos cada día para hacernos más parecidos a Jesús. Y hermanos, hacernos como Jesús es mejor que estar sano. Parecerme más a Jesús es mejor que estar sano o ser rico o no tener problemas. Claro que yo quiero ser como Jesús y estar sano. No estoy diciendo que esté mal pedirle a Dios que nos sane de una enfermedad, de una dolencia. No estoy diciendo eso. Pero Él va a cumplir su propósito como Él crea mejor. Sano o enfermo, rico o pobre, Él va a cumplir su propósito. Hermanos, Dios puede y tiene el poder para remover cualquier montaña.
Y Él va a remover cualquier montaña que Él sabe que tú necesitas que sea removida. No necesariamente la que tú quieres que sea removida, ¿verdad? Y entonces tú oras creyendo eso, que Él va a hacer eso, lo que Él sabe que es mejor. Y vean lo que dice Pedro, en 1 de Pedro 4:19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Vamos a sufrir conforme a la voluntad de Dios, pero confiamos en Él. Y voy a mencionar de nuevo esto de este movimiento de proclama y reclama y todas esas cosas. Porque de nuevo, es muy peligroso para los creyentes, es muy peligroso. Primero, porque es casi brujería. Sí. Lastimosamente en la iglesia hoy en día se han infiltrado muchísimas creencias y muchísimas cosas como la brujería, la metafísica, culturas paganas, tradiciones paganas, prácticas paganas que se disfrazan de cristianismo. Y este movimiento, así como el Evangelio de la Prosperidad y muchos otros, son parte de estas cosas. Esto de cree, proclama, reclama, declara, decreta, todo eso es ya brujería. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y también es peligroso porque este movimiento crea mucha confusión y mucha frustración. Porque hay muchas personas que han declarado y han proclamado y han reclamado a Dios muchas cosas y cuando no reciben lo que quieren, terminan dejando de tener fe en Dios. Porque quieren que Dios haga cosas que Él nunca prometió hacer. Ese es el problema. Él nunca prometió hacer muchas cosas. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Y hay un último elemento en la oración, que es el elemento del perdón. Versículo 25. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Y si tú has leído el Padre Nuestro en Mateo 6, Jesús aquí como que cita la última parte de la enseñanza sobre la oración. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Y claro, uno lee estos dos últimos versículos de este pasaje y parece muy curioso, muy extraño que puedan tener algún tipo de conexión con el tema anterior de la fe y la oración. O sea, ¿por qué Jesús hace esta conexión? ¿O es que ya está cambiando de tema y empezó a hablar de otra cosa? No. Ambas cosas están muy conectadas, están muy ligadas. Un predicador decía, aquellos que tienen verdadera fe en Dios son aquellos que han sido perdonados de todos sus pecados porque han creído en Jesús y ahora pueden acercarse al Padre con toda confianza en oración. Y uno busca al Padre en oración porque tiene una relación personal con Él, ¿verdad? Y la oración es fundamental. La oración es la forma en la que nos comunicamos con el Padre, así como nos comunicamos entre nosotros, conversando, hablando, lo mismo es con el Señor. Es la forma en la que expresamos nuestro deseo de estar cerca de Dios. Y la oración, hermanos, fortalece nuestra relación con Dios y aumenta nuestra fe y aumenta nuestra confianza. Y nos ayuda a desarrollar una relación cada vez más y más íntima con el Padre. Y ahora la pregunta es, ¿qué sentido tiene orar a nuestro Padre si tenemos un corazón que se rehúsa a perdonar a otros? Antes de pedir cualquier cosa, ¿sabes lo que tú deberías pedirle primero a Dios? Que te dé un corazón perdonador. Que te dé un corazón perdonador. ¿Para qué? Para que tú puedas conceder de pura gracia el perdón a quienes te ofenden. El perdón de Dios, ese perdón que Él te concedió a ti de pura gracia.
Si tú no quieres perdonar, cuando alguien te ofende, en lo que sea, si tú no quieres perdonar, tampoco vas a ser perdonado por tu Padre Celestial cuando tú lo ofendas a Él, cuando tú peques. Y entonces tu relación se va a hacer distante con Él. Vas a sentir esa distancia, vas a sentir al Señor, paternalmente hablando, vas a sentir al Señor alejándose de ti. Porque Él no va a escuchar tus oraciones. Él no va a responder tus oraciones. Y eso no quiere decir, por favor, eso no quiere decir que tú vas a perder tu salvación porque no quieres perdonar. No. La salvación está ahí. Pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es que ese pecado de falta de perdón, porque la falta de perdón es pecado, esa falta de perdón es un estorbo en tu relación con Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y por lo tanto, es un acto contradictorio. Tu oración es un acto contradictorio. Porque supuestamente cuando tú oras, te estás acercando a Dios, pero la realidad es que Él está lejos de ti por tu falta de perdón. Es que tienes un problema con Dios y no lo has solucionado. Y entonces es un estorbo en tu relación con Él. Y entonces, ¿qué debo hacer para poder gozar de una buena relación, de una relación íntima con mi Padre? Perdonar. Debo perdonar todo, sin excusas, sin pretextos, todo. Las veces que sean, 70 veces 7. Esa es la conexión en este pasaje. Escuchaba esta semana a un pastor decir, la verdadera fe nace de un corazón que ha sido hecho partícipe de la gracia perdonadora de Dios. Y ese perdón que tú recibiste de Dios, tienes que darlo a quienes te ofenden. Porque cuando tú quieres que Dios te perdone, tú corres a Él y le pides perdón y esperas que te perdone. Pero tú no quieres perdonar. Tú das ese perdón de pura gracia, sin excusas, sin pretextos, sin es que ya me hizo 2 veces lo mismo, 70 veces 7. Perdona. Porque un corazón que me olvidé algo muy importante. Y lo que voy a decir va a sonar muy fuerte. Va a sonar fuerte, pero es importante. Un pecado constante de falta de perdón, un pecado constante de falta de perdón puede ser un síntoma que revele que tú estás en camino al infierno. Yo dije que sería duro. Porque un corazón que constantemente rehúsa perdonar es un corazón incrédulo, que no ha sido perdonado. Porque cuando uno ha sido perdonado, aprende a perdonar, valora ese perdón y da perdón. Si tu vida se caracteriza por la falta de perdón a otros, porque tú no quieres perdonar a nadie, no te engañes a ti mismo creyendo que estás camino al cielo, porque el que no ama a su hermano, nos dijo el Señor, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si tú no perdonas a tu hermano, tú no amas a tu hermano. Y si tú no amas a tu hermano, tú no puedes amar a Dios. Y no has sido perdonado por Dios. Y no has sido salvado por Dios. No digo que el perdón sea fácil, pero tienes que perdonar. Y para terminar, quiero resumir todo lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué hemos aprendido hoy? Todo lo que se requiere para ver el poder de Dios en acción es tener fe verdadera. Esa fe que se refugia, que descansa en el hecho de que Dios cumple sus promesas y que tiene el poder para cumplirlas. Es una fe que descansa en su amor y en su bondad, por lo que Dios se inclina a hacernos bien. Es una fe que descansa en su sabiduría para reconocer que Él sabe exactamente
cómo y cuándo hacer lo que le pedimos, y si es que va a hacer o no lo que le pedimos, y darnos lo que sabe que nos conviene. Y sobre todo, es una fe que descansa en Cristo para el perdón de todos nuestros pecados. Porque esa, de nuevo, esa es la gran promesa de Dios en su palabra, que en Cristo es justificado todo el que cree. Esa es la promesa que abre la puerta a todas las demás promesas. Una vez perdonado por Dios y salvado por su gracia, tienes acceso a todas las demás promesas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes ese tipo de fe? No fe en ti mismo, no fe en la fe, no fe en la oración. ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en su palabra? ¿Tienes fe en sus promesas, en su poder, en su fidelidad? ¿Tienes fe en su sabiduría, en que Él sabe lo que es mejor y que sabe más? ¿Tú tienes fe en su Hijo Jesucristo? Porque si no es así, a quien sea, yo te invito a venir delante de Él en oración y que le ruegues que te dé esa fe que necesitas para creer en Él. Confiésale tu pecado, y obviamente los que creemos en Él también debemos confesar nuestros pecados, pero confiésale ese pecado de incredulidad y pídele a Dios que cambie tu corazón incrédulo por un corazón creyente, porque Él puede hacerlo. Él puede hacer eso por ti. Y esto es para todos. Deja de confiar en ti mismo y pon toda tu confianza en Cristo, en su obra redentora, en su obra de salvación. ¿Y qué va a hacer por los pecadores? Él va a remover inmediatamente toda esa gran montaña de pecados que te separan de Él. Él puede hacer eso. Venimos a Cristo creyendo que Dios es fiel a su promesa de que todo aquel que cree en su Hijo tendrá vida eterna. Y así somos salvos, porque Él es un Dios que no miente, nuestro Dios no miente. Hermanos, que el Señor conceda abundante fe a todos los que estén aquí. Primero los que necesitan esa fe para recibir el perdón de pecados y también el regalo de la vida eterna, y además nos dé fe a todos nosotros para que confiemos en Él y en su poder y en nada más. Amén.